Capítulo 5, por favor. Y les tengo que dar un testimonio, una de las sorpresas de Dios, ¿no? ¿A dónde está el Marcelo Flores? Allá en el fondo. El Marcelo Flores fue el testigo de esto que yo voy a contar. Fue muy interesante porque qué lindo es que alguien de la iglesia me pueda acompañar a estos eventos. Ah, ya está Jeremías recién operado. Jeremías Vanetti junto a su esposa Alejandra la semana pasada fue operado, por eso estuvimos orando. Él dice que lo operaron, no sé, de la vesícula, pero en realidad se hizo la nariz. Mírale qué linda que le quedó. Quería una nariz respingada. Y ahí la Si él se quería operar la nariz, hubiera dicho, me opero la nariz, pero no le dé tanta vuelta, ¿eh? Y con Marcelo, es lindo esto, ¿no? De que nosotros podamos, que yo tenía que dar una conferencia en una iglesia en Carlos Paz, se juntaban varias iglesias, fue un evento, realmente lo disfruté, espero que los que me escucharon también digan lo mismo, pero lo lindo fue el testimonio que recibimos y lo lindo de que alguien me pueda acompañar, de que un hermano de la iglesia como el Marcelo me pueda acompañar. El Marcelo es soltero y era una actividad para jóvenes y había solteras y solteros y el Marcelo estaba como un pavo real con todas sus plumas desplegadas. No, esto es el chiste que hago. Pero que las plumas estaban. Y lo lindo de esto es, nosotros para concretar la construcción del templo, acuérdense que vamos a voltear todo. Todo lo que hay acá, usted no va a ver nada de esto, no va a quedar un ladrillo. Sí, no lo quería decir, pero es así como dice Julio, ¿no? Y hay que hacer unos pilotes, porque la estructura es una construcción de toda la altura permitida, más los capiteles permitidos, o sea, va a ser algo interesante. Entonces lleva los pilotes. Ya para los que no están enterados, la iglesia costeó el estudio de suelo que necesitaba, que es carísimo. Llegamos a la iglesia y me encuentro con una nueva serie. Esa que está allá no es iglesia como la que vamos a diseñar, una nave de iglesia acá, sino que es un gran salón. Un poquito más grande un poquito más ancho de lo que vamos a hacer nosotros acá. Muy bonito, todo de vidrio al frente. Llegamos, estaban algunos de los pastores ahí y de repente empezamos a charlar. Y cuando yo me paro así en un momento digo algo así como, qué bonito salón. No es iglesia, con nave de iglesia, es salón. Y uno de los pastores me agarra y dice, venís que te cuento. Y lo que él me contó, que para él era simplemente dar testimonio de lo que Dios hizo, era lo que necesitábamos de parte de Dios para que yo se los trajera y los compartiera con todos ustedes. Y él agarra y me dice, esta iglesia, compramos este lugar y nosotros desde el 2018 en adelante edificamos este templo. Tiene la iglesia completamente edificado, el 50%. Y yo me quedé helado porque el Señor nos puso a hablar de la fe. Hace varias prédicas que venimos concatenados hablando de la fe. Me tocó predicar porque el Señor lo dispuso de la fe. El pastor Galazo predicó de la fe y lo que dijo el pastor Galazo es la continuación de lo que prediqué yo y lo que me toca terminar hoy. O sea que estamos unidos espiritualmente en el mensaje que Dios decidió darle a la congregación. Yo en el año 2018 ellos tenían así y hoy tienen la iglesia construida. Una preciosa es la iglesia, ¿o no, Marcelo? Es un salón, pero es un shopping.
Cuando llegamos ahí a la puerta, de repente fue impactante porque después de 2 palabras dice, vení que te tengo que contar esto, y no era de agrandado el pastor, era que nos tenía que comunicar esto. Una iglesia que se fue comprado en 2018, la iglesia está terminado el 50%, y cuando se paró, sin que sepa, pero no sabe absolutamente nada de nosotros, dice, vení y desmentime, Marcelo, vení que te voy a contar, dice, vení que te quiero contar. Y empezó a hablar, y si usted lo escucha va a hablar, va a decir, uy, qué agrandado, nos enrostró su iglesia en la cara. No estaba dando testimonio, era Dios el que estaba hablando. Porque de repente dijo, para armar el 50%, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque nosotros vamos a construir primero el 50% de la nave, para después construir el otro 50%, hasta ahí se cumple exactamente. Y después dice, porque como el terreno acá es complicado, nosotros tuvimos que hacer un estudio de suelo para hacer los pilotes, y teníamos 5 pilotes principales de cada lado para el 50%, que es la mitad que hemos construido y han cerrado para que parezca entero, y después van a construir la otra parte. Son 3 pisos, igual que acá. Demasiada la coincidencia, hermanos. Y dice, y contratamos la empresa y la iglesia no solamente que compró el terreno. Cuando compró el terreno le hicieron un descuento igual que a nosotros. La única diferencia es que nosotros pagamos en cuota y ellos pagaron de contado los $120,000 con el descuento hecho. Empezaron a construir, la iglesia juntó el dinero para los 10 camiones, porque cada pilote llevaba un camión de concreto. Cuando llegó el primer camión, ellos oraban porque es una iglesia igual que nosotros, y tenemos que tener la misma fe que cualquier hijo de Dios para funcionar. Cuando entraron y trajeron el primer camión, estaba contratado el sistema, ese día se iban a cargar los 10 pilotes, que son esos pozos que se cavan, un camión para cada pilote, y la iglesia estaba orando. Empezaron a llenar el primero, vino la empresa, empezó a llenar el primer pilote y se llenó. Nadie entendía nada, la empresa, el ingeniero controló, dice, este piloto está lleno. Dice, trae el camión, empieza a seguir, dice que se miraban los empleados, dice, no entendemos qué es lo que está pasando. Fueron al segundo piloto y lo empezaron a llenar, porque sobraba en el camión, y empezó a llenar el pilote. Y se llenó el pilote y el camión seguía largando mezcla. El ingeniero no entendía, dice, paró, dice, no, déjenme revisar, no entiendo lo que está pasando. Probaron, no, está lleno. Empieza a llenar el tercer pilote. Empiezan y llenan el tercer pilote con el camión. Entonces el ingeniero habla a la empresa y dice, paren de preparar mezcla, porque acabo de llenar con un camión los 3 pilotes. Llenaron los 10 pilotes con 3 camiones. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba en el asunto, porque esos son nuestros hermanos en fe. A mí cuando me contó todo esto, hermano, me vine con el tronco ese de ceibo, que lo han tronchado, clavado en el pecho, así diciendo, ¡wow! Cuando lo escuché predicar el domingo a Joel, dije, ¡wow! El Señor nos está llamando a ser un ejército de fe. Hermanos, yo no le estoy diciendo, uy, mire qué espectaculares que son aquellos hermanos. Simplemente le digo, hermano, tengamos fe. Pero la fe necesita acción. Y la fe necesita moverse. Todavía no cayó ni una camioneta del cielo llena de ángeles obreros para que levante la obra, ni están cayendo lingotes de oro del cielo para que paguemos la obra. ¿Sabe por qué? Porque la obra es por fe. Prácticamente la totalidad de las iglesias de la ciudad de Córdoba se levantaron por fe. Y no entienden cómo se levantó eso y cómo pagaron eso. Hermanos, para que le devolvamos esta carpa a Omarcito Giraudo, nos va a hacer falta esa fe. Primera de Juan capítulo 5, primera carta de Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que, el pasaje dice que acepto a Cristo y me convierto en un hijo de Dios, porque todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Entonces, acepto a Cristo y automáticamente me convierto en un hijo de Dios. Amo a Dios, pero cuando dice que amo a Dios, amarás a Dios por sobre todas las cosas, lo que tengo que amar es la palabra de Dios. O sea, no crea que usted, porque se levanta a la mañana y le dice a Dios, te amo, y le tira un par de besos, un par de besos conejito, y ya arregló las cosas con Dios. No se mienta. No se mienta, porque se va a lastimar y se va a golpear. Amar a Dios significa vivir la palabra de Dios. Ay, no, pero mira, estas 3 hojas me van re mal. Estas 3 hojitas de la Biblia me van re mal, porque yo estoy súper robando en mi trabajo y me estoy haciendo la casa con lo que robo en el trabajo. Así que las hojas de no robará no me van. Yo voy a tener fe, no necesito robar. No necesito pecar para poder lograr lo que Dios quiere para mí en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Amo a Dios. Y cuando amo a Dios significa que voy a amar su palabra y voy a vivir su palabra. Por más que no me vaya mucho esto. Y después amo a Cristo, amo su cruz. Y cada vez que yo voy a dar un paso, me tengo que dar cuenta que Cristo, siendo Dios, murió en la cruz por mis pecados. Es tremendo. Es tremendo esto. Esto es tremendo. Este celular que está acá me está de llamar a alguien. No sé de quién es el celular, está llamando ahí un teléfono. A alguien está llamando. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, nosotros vamos a vencer al mundo, y la victoria, sigue llamando el tipo, el 0704. Ya se cortó. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vencemos al mundo. La victoria es nuestra fe, hermano, y nuestra fe es la que va a vencer al mundo. ¿Y cómo voy a vencer al mundo? Creo en el Señor y creo en su palabra. Hermano, si vos ves la Argentina, vas a decir, esto es un imposible, esto se quiebra en pedazos, esto no da para más. El nivel de delito, el nivel de robo, el nivel de corrupción. Hermano, un avión lleno, el avión es un avión que va entrenando terroristas por el mundo. Y no es que tengo ganas de hablar de esto, en contra de esto, hermano, pero mire solamente la hoja de ruta de ese avión. Moscú, Rusia, Libia, Nicaragua, Nigeria. ¡Wow! Irán, viene de Irán el avión. Los uruguayos, que tienen un poquito más de luz que nosotros, los sacaron a los palos. Paraguay los sacó a palos. Echaron a todos los que permitieron que aterrice ese avión un minuto en Paraguay, hermano. Usted que por ahí, tenemos uno por ahí que dice los guayos. ¿Ah? ¿Dónde está el que dice los guayos? Los guayos tuvieron más respeto por su país y lo sacaron a los palos a los terroristas. Esto, hermano, es gravísimo. Ahora, ¿cómo voy a vencer este mundo tan horrible? Con fe. Yo veía la foto ayer de los hermanos trabajando todos unidos para que tengamos un lugar para adorar a Dios de mejor calidad.
Y estaban todos ahí. Hasta apareció allá el Jorgito, el pintor. ¿Ah? Estaba el Jorgito en la foto. ¿Quién es ese? ¿Ah? Tan fachero ahí el Jorgito. ¿Ah? Esta es una iglesia de facheros. ¿Ah? Jorgito viene fachero, Marcelito Flores viene fachero. El Jeremías Vanetti, para no quedarse atrás, se hizo cirugía en la nariz. Se tiró un poquito, así está más chinito ahora. Hermano, la victoria nuestra es nuestra fe. Hermano, nosotros tenemos que estar parados exclusivamente en la fe. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya está. ¿Por qué tengo que tener fe? Porque la primera fe que tengo, no solamente que soy salvo, sino que voy a partir de este lugar y me voy al cielo. Ese es un motor, hermano. Esta gente que cree que el que es ateo, el que no cree en la próxima vida, el tipo termina ese último día cuando queda duro, ahí lo meten en un cajón y ya en el cajón se le terminó la historia. ¡Qué horrible! Cero fe. ¿Cómo no me voy a poner atrás de la fila de Dios a correr atrás de todo lo que Dios diga? Si yo me muero y tomadito en la mano de Dios me voy al cielo. Y acá me lo garantiza verso 13, dice, y esta es la cuestión, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14, fíjense lo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, acá está, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la clave. Cuando yo corro, tomado de la palabra de Dios, corro atrás del Señor, bajo su voluntad, lo que yo voy a pedir se va a cumplir. Ay, quiero un Rolls Royce de oro puro. No me lo va a dar Dios. No lo necesito. Imagínense, ¿para qué me sirve un Rolls Royce de oro puro? Salvo que lo venda y construyamos la iglesia. Ahí te gustó, ¿eh? El pastor vende Rolls Royce de oro puro y hacemos una iglesia de 10 pisos. Pero acá está. ¿Y cómo llego yo a este plan? Con madurez. Yo maduro conociendo la palabra de Dios y yo entiendo perfectamente el plan de Dios. Por eso no invierto tiempo en orar, ayunar y tirarme de panza al piso por un Rolls Royce de oro puro. La voluntad de Dios. Niégueme si la mayoría de ustedes Dios no le ha hablado y cuando ustedes le han orado, ay Señor, dame lo mejor para mi vida, el Señor te dijo, yo tengo un ministerio para tu vida. Ay no, pero no estoy preparado. Ay, pero no, yo tengo algo para hacer. Ay no, pero. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, yo voy a pedirle a Dios con fe, porque el rango lo tengo en Dios. Y Dios me lo va a cumplir. Tenga fe, hermanos. Tenga fe, hermano. No nos queda otra cosa. Pero la fe, hermanos, tiene un formato, tiene límites, tiene reglas de juego. Por eso te dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo es? Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Me vino una vez una mujer que dice, ay sí, porque Dios me dio, yo le pedí y me dio el dinero para dárselo a mi hijo para que se vaya a ver, no sé, me acuerdo si eran los redonditos de ricota o uno de esos, a un pueblo, a Tandil, y Dios me lo dio y lo mandé, creo que eran los redonditos, ¿no? Y fue allá porque yo me lo dio y yo le dije, no es de Dios. No es de Dios. No está en el marco de Dios que Dios te va a dar la plata para que vos mandes a tu hijo a un lugar mundano, remundano, que no le sirve absolutamente para nada. Lo mandó
Fue hace como 10 años atrás, más o menos, cuando murieron un montón y al hijo le dio un brote psicótico que andaba desnudo adentro de la terminal de Tandil, que la conozco porque he ido a enseñar a Tandil, y es toda de vidrio, y yo me imaginaba, yo digo, el tipo corriendo desnudo por adentro de ese como una pecera gigante, y el tipo corriendo por adentro de la policía persiguiéndolo. ¡Wow! Es re de Dios, te digo, ¿eh? No estaba bajo el marco de la voluntad de Dios. Pedile, Jorge, vos, decirle al Señor, próbalo a Dios, Jorge, y decirle, Señor, entrego toda mi vida, no me importa nada. Aunque coma lenteja de acá hasta el último día de mi vida, pero quiero estar en el camino tuyo. Yo quiero ser el hombre de Dios que Dios ha diseñado para mí. Y un día te vamos a ordenar pastor acá y la Biblia va a llorar como chino, ¿no? Y Dios te va a dar todo. Ese día Dios te va a dar todo y te vas a dar cuenta de esto porque vas a estar bajo la voluntad de Dios. Y así el Jorge, todo, ¿eh? Bajo la voluntad, y ahí está la fe, hermano. A veces, ¿sabes qué? Nos hacemos chiquitos en una fe y se la ponemos la fe en una motito, ¿ah? En un anillito. Ponemos la fe chiquitita en el curso de uñas, ¿ah? No, hermano, Dios tiene cosas tremendas para vos. Dios tiene cosas tremendas, verso 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿cómo? Conforme a su voluntad, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que le hayamos hecho. Libro de Efesios capítulo 6, verso 16, dice no, sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, esa fe bajo la voluntad de Dios es un escudo y el diablo no te puede tocar. ¿Qué son los dardos del maligno? Son diseños. Son diseños. El diablo diseña. Va a buscar las ligaduras, las metidas de pata tuya. Ese matrimonio cuando no conocías al Señor, ¿ah? Y te divorciaste y de repente el tipo es un dardo del maligno y el diablo lo diseña. Pero esta fe levanta el escudo. Esa adicción que te quemaste medio cerebro, levanta el escudo. ¡Pah! Y pega ahí el dardo, no te toca, ¿eh? Pero mira que mi vida en el mundo fue asquerosa. Y levantas el escudo ahí. ¡Pah! Diablo, me importa 3 pepinos. Yo me entregué a Cristo. Y hoy estoy bajo la voluntad de Dios por fe. Y estoy haciendo su voluntad. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, verso 18, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Verso 20, por lo cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Saben por qué, hermano? Porque el hombre de fe es un embajador en cadena. ¿Encadenado a qué? Yo estoy encadenado a la fe. Dependo solamente de la fe. Dependo solamente de la fe. No dependo de un gobierno. No dependo de mis ideas locas. No dependo de una reunión familiar donde me voy a juntar con todos los flasek locos a pensar ideas locas. No dependo de un préstamo de uno de mis tíos. No. ¿Cómo dice? Soy, hermano, ¿sabés lo que sos vos? Soy un embajador de Dios en la tierra en cadenas a mi fe. En cadena a mi fe. Hermano, ¿sabes cuál es la cadena tuya de tu fe? Es la cadena a la voluntad de Dios. Dice una hermanita por ahí, yo me quiero casar con un Brad Pitt de 2 metros con unos ojos celestes así. Tu marido va a ser un quirquinchito chiquitito así, con una nariz puntuda, horrible, pero va a ser tremendo hombre de Dios. Estás encadenada
a la fe, a la voluntad de Dios. Allá fue mi línea aérea, ¿no? Cuando tenía 11 años. Las cadenas son en la voluntad del Señor. La fe en el Señor está anclada y segura en la voluntad de Dios, hermano. Es una fe segura. Es una fe segura. ¿Y cuáles son los pasos? Esta fe tiene pasos, hermano. Voy a madurar yo espiritualmente. Y cuando yo esté maduro, yo le puedo preguntar tranquilo a Dios. Y en fe, yo le creo cualquier cosa a Dios. Cualquier cosa a Dios. Nos trajo a la Argentina con Claudia de vuelta. Nos hubiéramos podido quedar tranquilamente y allá seríamos cristianos, hermano. Pero soy embajador en cadenas. Y mi fe está encadenada a la voluntad de Dios. Y Dios nos habló un día y nos dijo, Walter, yo te quiero en Argentina. Claudia estaba en Argentina y le digo, Claudia, te voy a tener que decir algo que Dios me dijo. Dice, y Claudia, antes que yo diga nada, la turca me dijo, quédate tranquilo que ya sé qué es. Dios me habló también y me dijo que nos quiere acá en Argentina. Nuestros amigos nos decían, ustedes están locos de la cabeza, inclusive los creyentes. Pero ¿sabes qué? Encadenamos. ¿No? Somos embajadores en cadena y nosotros estamos encadenados en fe a la voluntad de Dios. Disfrútalo, hermano. Disfrútalo. Deja de pensar. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nos levantamos todos los días y decimos, ¿qué vamos a hacer? Y a veces nos enganchamos, dale, compro dólares, vendo dólares, me pongo un negocio de vender tutuca, no, las tutucas no. ¿Qué es lo que hago? ¿Sanguchito de miga? No, y no voy a hacer sanguchito de miga. No digo por ustedes, son riquísimos, ahí tienen la fábrica, los pompos, los Roma. ¿Ah? Los pebetones y salimos para allá y compramos pebetones. No, los pebetones no funcionan y salimos corriendo por ahí. ¡No! Deja de correr, hermano. Levántate a la mañana y orá. Tranquilo. Sos un embajador de Dios en cadenas. Tu fe tiene que estar encadenada a la voluntad de Dios. Yo siempre le digo al Señor, sorpréndeme. Y le digo, seguro el Señor da la solución a esto. ¿Ah? Ayer le dije cuando vi la foto, Señor, ¿por qué cortaron mi tronquito de ceibo, el de la iglesia tan bonito? Y el Señor me dijo, los voy a castigar. ¿Quién pegó primer hachazo? Maduro en el Señor, le pregunto a Dios, con fe le creo y le pido. Libro de Daniel, termino con esto. Y fíjense que esto es hermoso. Miren, estas son las razones de la santa palabra de Dios. Esto me encanta. Porque yo digo, ¿y Dios te lo explica? Sí, te lo explica. ¿Dios te lo explica? Sí, te lo explica. Y fíjate, este verso yo por ahí, ya me lo han escuchado, pero cierro con Daniel capítulo 12. Al final de Daniel, cuando hace la descripción de los ejercicios de los hijos de Dios. Verso 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue. Tú irás hasta el fin, reposarás, te levantarás para recibir la heredad al final de los días. ¡Wow! ¿Qué me importa el gobierno que haya en este momento? ¿Qué me importa? Ni los voy a nombrar. ¿Qué me importa? Soy un embajador de Dios en la tierra. Hermano, sos un embajador de Dios en la tierra, encadenado. Encadenas a la voluntad de Dios tu fe. Hermano, bienaventurado. Vos. Bienaventurado el que espere. Fe. Y llegue. Fe. Y tú irás hasta el fin. Fe. Y reposarás en fe. Y te levantarás en fe. Y recibirás tu heredad al final de los días. Cuando tenés fe y tu fe está encadenada a la voluntad de Dios, vos ya estás recibiendo la heredad. Vos ya le estás recibiendo la heredad.
Vivi, vos ya estás recibiendo la heredad. Ayer lo vi a tu hijo pintando la iglesia, ya estás recibiendo la heredad. Un día en la presencia de Dios, en fe, embajador Julio, en cadenas, van a decir tu nombre y te va a dar toda la heredad completa. El premio, mírenlo, acá está el premio, acá está Sergio el premio, mírenlo el premio. Y después de toda esa ceremonia vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Para qué? ¿Para qué es esa fiesta? Para que nos demos cuenta de que Cristo murió siendo Dios por los pecados de la humanidad. Y para que celebremos que valió la pena, y para que celebremos que pintar la iglesia valió la pena, y para que celebremos que rompernos el lomo para levantar este salón que va a ser histórico valió la pena, y para que dejemos la garganta ahí, por más que hace frío, por más que sea domingo a la mañana, valió la pena, y para que prediques el evangelio por allá, valió la pena, y para que si el Señor te manda a Centroamérica, valió la pena, y para que si tenés que dejar lo que estás haciendo por Dios, valió la pena, porque la fe es entera. Un pedacito de fe no sirve para nada. Nos ponemos de pie, hermano, cerramos nuestros ojos. Bendecí tu casa, Vivi, bendecí tu casa.